El polvo del camino de Santa Cecilia del Valle parecía tener el mismo color de 5 años atrás, un polvo fino y rojizo que se pegaba en las botas y en el alma. Miguel lo sentía mientras bajaba del camión viejo y ruidoso, el cuerpo molido por el largo viaje desde el norte, pero el corazón latiendo desbocado con una alegría que era casi dolor. Llevaba una mochila gastada en la espalda y en la mano derecha una bolsa llena de pequeños regalos para su madre, doña Elena. Eran perfumes, telas, coloridas y un radio moderno para que pudiera escuchar sus novelas sin estática. Cada uno de esos objetos representaba meses de trabajo duro, de extrañar a la familia y de un único sueño: volver y ver la sonrisa de su madrecita, la mujer que era el centro de su universo. El aire olía a tierra mojada y a pan de leña, el olor a hogar, un aroma que pensó que jamás volvería a sentir. Mientras caminaba por las calles empedradas, los vecinos lo miraban con una curiosidad sorprendida. Algunos saludaban con la mano, otros cuchicheaban, pero Miguel apenas se daba cuenta. Perdido en sus propias fantasías, imaginaba el abrazo de su madre, el calor de sus manos sosteniendo su rostro, las lágrimas de felicidad que seguramente correrían. Pensaba en todo el dinero que envió, las remesas sagradas de cada mes. Imaginaba la casa remozada, el techo arreglado, quizá hasta un pequeño lujo aquí y allá. Él no quería riquezas, solo la dignidad y el consuelo para la mujer que se sacrificó para criarlo. A cada paso, la imagen de doña Elena se volvía más nítida, su rostro arrugado por el tiempo, pero iluminado por un amor incondicional que era el único tesoro que Miguel realmente buscaba en su viaje de vuelta a casa. Dobló en la esquina de su calle y su corazón se detuvo por un instante. Ahí estaba, la casa donde nació. A primera vista, algo se sentía mal, fuera de lugar. La fachada, que él imaginaba con una pintura nueva y vibrante, estaba descolorida, con manchas de humedad que escurrían por las paredes como lágrimas secas. El pequeño jardín, que su madre cuidaba con un celo casi religioso, estaba invadido por la maleza. Los rosales que tanto amaba ahora eran ramas secas y retorcidas. Una sensación fría comenzó a subirle por la espina dorsal, pero la apartó. Era el cansancio, la larga ausencia que le hacía ver cosas. Apretó la bolsa de regalos, ensayando la frase que soñó decir durante 5 años. «Ya llegué, madrecita». Su hijo volvió. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal. Es sorprendente, pero más del 70% de las personas que se emocionan con nuestras historias aún no están suscritas. No te arriesgues a perderte otros relatos que pueden tocar tu alma y fortalecer tu espíritu. Es rápido, es gratis, y garantiza que no te pierdas ninguna otra historia de superación que puede transformar tu vida. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora, prepárate para sumergirte en el viaje de Miguel, un hombre que regresó a casa en 1900 en busca de un abrazo y encontró el mayor desafío de su vida, el valor para cambiar tu destino. Comienza con la decisión de actuar. Continuemos. El portón de madera, que en sus recuerdos siempre se abría con un rechinido familiar y acogedor, ahora estaba atorado, cubierto de óxido. Miguel tuvo que usar el hombro para forzarlo, y el sonido que hizo fue una protesta fuerte y aguda que resonó en el silencio de la tarde. Un silencio pesado, anormal. La casa de su madre nunca fue silenciosa. Siempre había el sonido de una olla en el fogón, el radio tocando una cumbia vieja o su voz cantando alguna canción de su juventud. Se detuvo en medio del patio y llamó, tratando de inyectar una alegría que ya no sentía. «Mamá, Javier, soy yo, Miguel». La única respuesta fue el viento que mecía las ramas secas de los rosales muertos, un susurro triste que parecía burlarse de su esperanza. Subió los 2 escalones del porche y tocó la puerta. Estaba cerrada con llave. 1, 2, 3 golpes. Primero, con los nudillos, luego con la mano cerrada, el sonido volviéndose más desesperado con cada impacto. «Madre, abre la puerta, por favor». El pánico comenzó a burbujear en su pecho, una bilis amarga subiendo por su garganta. Se agachó para espiar por la ventana de la sala, pero las cortinas gruesas y polvorientas bloqueaban cualquier vista del interior. La casa no parecía solo vacía, parecía muerta.
un mausoleo donde sus recuerdos más felices habían sido enterrados sin ceremonia. La fuerza que lo sostuvo durante 5 años de exilio comenzó a desvanecerse, dejando atrás un vacío helado y aterrador. Fue entonces que una puerta se abrió en la casa de al lado. Doña Carmen, una señora de cabellos blancos y ojos gentiles que lo vio nacer, asomó la cabeza. Su rostro no contenía la alegría que Miguel esperaba ver en el rostro de una vieja amiga. Había pena, un shock contenido y una urgencia en su expresión. Salió al patio, secándose las manos en un delantal floreado, y se acercó al portón, hablando en un susurro, como si temiera que las propias paredes pudieran escucharla. «Miguelito, mijo, ¿qué haces aquí? ¿Nadie te avisó?» La pregunta cayó sobre Miguel como una piedra, una pregunta que no pedía una respuesta, sino que anunciaba una catástrofe que él todavía no podía nombrar. El aire pareció enrarecerse, difícil de respirar. «¿Avisarme? ¿Avisarme de qué, doña Carmen? ¿Dónde está mi mamá? ¿Se fue de viaje? ¿Está en casa de Javier?» Las palabras salieron tropezadas, un torrente de negación y miedo. Sus ojos iban de la casa abandonada al rostro afligido de la vecina, tratando de conectar los puntos de una imagen terrible que su mente se negaba a formar. La bolsa de regalos en su mano ahora parecía ridícula, un símbolo de su ingenuidad. Todo el sacrificio, las noches solitarias en un cuarto de alquiler, el trabajo de sol a sol bajo la mirada desconfiada de extraños. ¿Todo para qué? Para encontrar un portón oxidado y el silencio de una tumba. Doña Carmen se retorció las manos en el delantal, incapaz de mirarlo a los ojos. «Ay, mijo, han pasado cosas aquí, cosas muy feas». No tenía el valor de ser directa. Comenzó a hablar con rodeos, mencionando la llegada de la nueva esposa de Javier, una mujer de la ciudad, con ropas caras y una mirada que medía el valor de todo y de todos. Habló de discusiones que atravesaban las paredes delgadas, de gritos y de una tensión que se instaló en la pequeña casa como una plaga, especialmente después de que las remesas de Miguel se volvieran más generosas, despertando una codicia que nadie sabía que existía allí. Fue don Chema, el dueño de la tiendita de la esquina, un hombre serio y de pocas palabras, quien puso fin a la agonía. Había estado observando la escena desde su puerta y, al darse cuenta de la vacilación de doña Carmen, decidió intervenir. Caminó lentamente, sus pasos pesados resonando en la calle silenciosa, y puso una mano firme en el hombro de Miguel. Su rostro estaba cerrado, sus ojos, cargados de una ira contenida y de una tristeza profunda. No usó medias tintas, no intentó suavizar el golpe. «Tu hermano la echó, Miguel», dijo, con la voz grave y cortante. Javier echó a su propia madre a la calle. Las palabras, directas y crueles, golpearon a Miguel con la fuerza de un puñetazo en el estómago, haciendo añicos en un solo segundo el mundo que había pasado 5 años tratando de reconstruir. El suelo pareció huir bajo sus pies. Miguel dio un paso atrás, el cuerpo temblando, la cabeza moviéndose en un gesto de negación desesperada. «No, no puede ser. Javier no haría una cosa así. Es su mamá, es nuestra madrecita». La negación era un reflejo, un último y frágil escudo contra un dolor tan abrumador que amenazaba con consumirlo por completo. Las palabras de don Chema resonaban en su mente, cada sílaba un martillo contra su cráneo. Echó a su propia madre a la calle. La frase no era solo información, era una herejía, una violación de la ley más sagrada y fundamental, de su gente, de su cultura. En ese instante, la dulce alegría del regreso se convirtió en un fuego sombrío, una furia alimentada por el dolor y la traición. La búsqueda de un abrazo había terminado. Comenzaba la búsqueda de su madre y de justicia. El shock inicial que paralizó a Miguel comenzó a transformarse, retrocediendo para dar paso a una furia fría y cortante que nunca supo que poseía. Sus manos se cerraron en puños, y el plástico de la bolsa de regalos protestó con un sonido fuerte y estridente en el pesado silencio de la calle. Sus ojos ya no veían la casa de su infancia. Veían la escena de un crimen, un lugar profanado por la traición. Se volvió hacia don Chema, su voz ahora peligrosamente tranquila, cada palabra pesada y deliberada. «¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? ¿Y dónde está él? ¿Dónde puedo encontrar a Javier?» El dolor seguía allí, un océano embravecido dentro de él, pero en la superficie, una determinación gélida tomaba el control. La búsqueda de respuestas había comenzado.
Don Chema suspiró, un sonido pesado que llevaba el peso de las malas noticias. Fue hace como 2 meses, Miguelito. Javier y su esposa, Lorena, andaban con una prisa que no era normal. Hablaban de un gran negocio, una oportunidad única. Alguien escuchó que era una constructora, de esas de la ciudad, que quería comprar el terreno. Querían tirar todo para construir un centro comercial, uno de esos shoppings modernos. La revelación añadió una capa de veneno a la herida. No era solo crueldad, era codicia. No solo habían echado a la madre, habían vendido las raíces, la tierra que guardaba los recuerdos de sus abuelos, el lugar donde la historia de su familia estaba escrita. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, añadió los detalles que hacían que la traición doliera aún más. Describió el día en que doña Elena se fue. No hubo gritos. No hubo una pelea que el vecindario pudiera escuchar. Fue un silencio horripilante, una crueldad ejecutada a puerta cerrada. Vio a su amiga, su comadre, salir con un atado de ropa amarrado en un paño. Nada más. Elena caminaba con la cabeza en alto, pero sus hombros estaban encorvados bajo el peso de una humillación que ninguna madre debería sentir. «Le ofrecí mi casa, Miguelito», susurró doña Carmen, pero no aceptó. Tenía mucha vergüenza. Solo me dijo en voz baja: «Dios aprieta, pero no ahorca», y se fue, caminando hasta que desapareció en el polvo del camino. La imagen mental de su madre, la mujer fuerte y vibrante, de sus recuerdos, ahora reducida a una figura solitaria caminando hacia la nada con un atado de ropa, se clavó en la mente de Miguel con la precisión de un cuchillo. Esa imagen sería su combustible. El amor que lo motivó a regresar ahora se mezclaba con una rabia justa que clamaba por acción. Miró los rostros preocupados de sus vecinos, la pregunta más importante ardiendo en su garganta. ¿Hacia dónde? ¿Alguien sabe a dónde fue? El peso de los 5 años de ausencia cayó sobre él como una montaña. 5 años enviando dinero, creyendo que estaba construyendo un puerto seguro, cuando en realidad solo estaba financiando el nido de la serpiente que expulsaría a su propia madre. Los 2 vecinos se miraron, la impotencia estampada en sus rostros. Nadie sabía a ciencia cierta. La incertidumbre era un laberinto. Algunos dicen que tomó el camión a la capital, dijo don Chema, rascándose la cabeza. Pensamos que tal vez quería desaparecer entre la multitud, donde nadie la conociera, para no tener que cargar con esa vergüenza. Otros comentaron que tal vez se fue a casa de un primo lejano, allá por los rumbos de San Juan. Pero ¿quién sabe con certeza? No se despidió de nadie. La desesperación de Miguel se profundizó. Su búsqueda no tenía un objetivo, no tenía un mapa. Su madre podría estar en cualquier lugar, perdida en un país entero que, de repente, parecía vasto y hostil. Miguel le dio la espalda a la casa profanada, un breve asentimiento con la cabeza como agradecimiento, y, despedida, y comenzó a caminar, sin rumbo, sin destino, movido solo por la necesidad primal de no quedarse quieto. Las calles de Santa Cecilia del Valle, antes un refugio de dulces recuerdos, ahora eran un campo minado de dolor. Cada esquina, cada plaza, cada árbol, evocaba un recuerdo de su madrecita. Allí, el mercado donde ella le enseñó a regatear. Allá, los escalones de la iglesia donde lo esperaba después del catecismo. Cada recuerdo, antes un tesoro, ahora era una puñalada, un recordatorio, vívido de todo lo que había perdido, de todo lo que le fue robado. Casi por instinto, sus pies lo llevaron al otro lado del pueblo, al barrio nuevo donde los pocos que prosperaban construían sus fortalezas. Y allí estaba, la casa de Javier, una construcción moderna, de líneas rectas y ventanas espejadas, rodeada por un césped impecable que parecía burlarse de la tierra seca y agrietada del resto del pueblo. Era una casa que gritaba éxito, pero Miguel solo podía ver sus cimientos de traición. Cada ladrillo colocado con el dinero que debería haber garantizado el consuelo de su madre. Una rabia lúcida y fría se apoderó de él. Confrontaría a Javier, miraría a los ojos a su hermano y exigiría una explicación, pero no ahora. Ahora, la prioridad tenía un nombre, un rostro y un olor. Primero, su madre, siempre, y por encima de todo, su madre. Rehizo sus pasos, la mente trabajando rápido, y entró en la tiendita de don Chema.
El pequeño almacén, con su olor familiar a maíz, especias y jabón, de barra, era el verdadero corazón de la comunidad, el lugar donde las noticias llegaban incluso antes de que sucedieran. Miguel se apoyó en el mostrador de madera gastada, mirando a los ojos del viejo comerciante. «Don Chema, usted tiene que saber algo más. Por favor, piense. Alguien debe haberla visto. Un chofer de camión, un vendedor ambulante, cualquiera que haya pasado por aquí. Un detalle, una palabra, cualquier cosa». Su voz ya no era de súplica, sino de un hombre en una misión, un investigador forjado por el dolor. Don Chema frunció el ceño, el rostro serio, y se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Mira, Miguel, puede que no sea nada, pero hace unas semanas, uno de los vendedores que me trae los refrescos andaba por aquí. Él viaja por toda la región. Estaba hablando del desmadre de la capital y mencionó haber visto a una señora, ya grande, vendiendo paños bordados cerca del mercado de la Merced. Dijo que tenía una mirada muy triste, pero digna. La descripción que dio me recordó mucho a tu mamá, a doña Elena. Era una pista frágil, una aguja en un pajar del tamaño de una metrópoli, pero era la primera luz al final de un túnel oscuro y sofocante. Miguel se aferró a esa información como un náufrago se aferra a un trozo de madera. El mercado de la Merced. Conocía el lugar de nombre. Un monstruo de concreto y lona, un laberinto hirviente de gente, ruido y olores, una ciudad dentro de la ciudad, la imagen de su madre, una mujer de campo, delicada y reservada, tratando de sobrevivir en ese caos. Era un puñetazo en su estómago, pero era un lugar, un destino, un punto de partida. Agradeció a don Chema con una intensidad que el viejo no había visto en años y salió de la tienda con un nuevo fuego en los ojos. El dolor seguía allí, pero ahora tenía un propósito. La cacería había comenzado. Ya no era solo el hijo que regresaba, era el rescatador de su reina. El viaje en camión a la capital fue una tortura silenciosa. Miguel consiguió un asiento, junto a la ventana, pero el paisaje que pasaba velozmente era solo una mancha sin color. No veía las colinas verdes ni los pequeños pueblos. En su mente, solo había espacio para la imagen de su madre haciendo ese mismo trayecto. La imaginaba sentada allí, sola, asustada, mirando el mismo escenario mientras el mundo que conocía desaparecía detrás. A cada kilómetro que el autobús avanzaba, la culpa lo carcomía por dentro, una plaga de pensamientos que lo acusaban. ¿Por qué no volví antes? ¿Por qué creí en las cartas de Javier, que siempre decían que todo estaba bien, que mamá mandaba saludos? Se sentía un tonto, un hijo ausente que falló en su obligación más sagrada. El desembarque en la central de autobuses de la capital fue como ser arrojado a un hormiguero en llamas. El ruido era un ataque físico, claxones, gritos de vendedores, el rugido de los motores. Todo se mezclaba en una cacofonía ensordecedora. Una masa de gente se movía en todas direcciones, rostros apresurados, indiferentes que no veían nada ni a nadie. Por un momento, Miguel se sintió tragado, un grano de arena perdido en una playa de concreto. El tamaño de la ciudad lo oprimía, un monstruo de acero y asfalto que podía devorar a una persona sin dejar rastro. Cómo su madre, una mujer de fe simple y rutina tranquila, podría haber sobrevivido a esto. La duda lo golpeó con fuerza, pero la empujó al fondo de su mente. No tenía el lujo de dudar. Ignorando a los taxistas que gritaban ofertas, Miguel decidió caminar hacia el mercado de la Merced. Era una larga distancia, pero necesitaba el tiempo para pensar, para aclimatarse al caos, y en el fondo de su corazón mantenía la esperanza irracional de doblar una esquina y encontrarla, como si el destino pudiera concederle un milagro. Su acento de provincia lo delataba cada vez que pedía indicaciones. La gente respondía con impaciencia, señalando vagamente antes de seguir su camino apresurado. Sintió en carne propia la diferencia entre su santa, Cecilia, donde todos se conocían y se ayudaban, y esta selva urbana, donde la soledad era la regla y la indiferencia, la ley. Cuando finalmente llegó a los alrededores del mercado, entendió que la central de autobuses había sido solo un ensayo. El mercado de la Merced no era un lugar,
Era un organismo vivo, pulsante y abrumador. Un laberinto de callejones cubiertos por lonas de colores, donde el olor a fruta madura se mezclaba con el de carne fresca e incienso barato. Vendedores gritaban sus pregones, cargadores empujaban diablitos abarrotados, y una música popular a todo volumen y distorsionada se escapaba de decenas de altavoces. La cantidad de gente era inimaginable, un océano humano en movimiento constante. ¿Cómo, en el nombre de Dios, podría encontrar a una sola mujer mayor en medio de ese torrente? La pista de Don Chema, que parecía tan sólida en Santa Cecilia, ahora parecía un delirio. Pero Miguel no había cruzado un desierto y trabajado hasta los huesos durante 5 años para rendirse. Respiró hondo, organizó sus pensamientos y trazó un plan. Comenzaría por los bordes del mercado, donde los vendedores más pequeños y los artesanos solían quedarse, y avanzaría en espiral hacia el centro. Sacó de la cartera la única foto que tenía de su madre, una imagen pequeña y ya descolorida, tomada en la última fiesta patronal antes de su partida. Con la foto en la mano y el corazón en la boca, se acercó al primer vendedor de telas. «Disculpe, señor, ¿por casualidad ha visto a Mi Tin Nan? Esta mujer es una señora de edad, tal vez vendiendo paños bordados como los suyos». Los primeros intentos fueron como golpear el agua. La mayoría de los vendedores apenas miraban la foto. Estaban ocupados, defendiendo su sustento, negociando con clientes. Las respuestas eran cortas, mecánicas. «No, jefe, no la he visto. Pasa mucha gente por aquí. Imposible saber». Suerte con su búsqueda. Cada no era una pequeña aguja en su corazón, pero no se dejó abatir. Aprendió a ser más rápido, más directo. Su angustia se transformó en una eficiencia forzada. Ya no era un hijo perdido, era un cazador, y su presa era la esperanza. Se movió de puesto en puesto, mostrando la foto, repitiendo la misma pregunta, volviéndose parte del flujo frenético del mercado. Las horas se arrastraron bajo el sol fuerte que convertía los callejones del mercado en invernaderos. El sudor le corría por el rostro, la camisa se le pegaba a la espalda, y la sed le arañaba la garganta. Su esperanza, antes un fuego, ahora era una brasa débil, amenazando con apagarse. Ya le había mostrado la foto a decenas de personas, tal vez más de 100. Miró el rostro de incontables señoras, cada una provocando una chispa de esperanza que moría en un segundo, reemplazada por la amarga decepción. El cansancio físico era inmenso, pero el agotamiento emocional era aún peor. Era como buscar una gota de agua específica en un diluvio. Exhausto, se detuvo en un pequeño puesto de jugos para comprar un vaso de agua. La dueña, una mujer mayor, de rostro redondo y ojos que parecían haber visto muchas historias, notó su expresión de desesperación. «¿Busca a alguien, mijo?», preguntó, su voz con un tono maternal que él no había escuchado en años. El simple acto de amabilidad rompió una barrera dentro de Miguel. Asintió, la voz entrecortada, y en pocas frases resumió su tragedia, que su madre, doña Elena, había sido echada de casa por su propio hermano, y que él la estaba buscando. Extendió la mano temblorosa y le mostró la foto descolorida. La mujer tomó la foto con un cuidado inesperado. Se la acercó a los ojos, frunciendo el ceño en concentración. El mundo alrededor pareció silenciarse por un instante. «¿Sabe qué?», comenzó lentamente. «Creo que he visto este rostro. Sí, no aquí, en este desmadre, sino más adentro, cerca del área donde venden las flores, donde el movimiento es más tranquilo. Recuerdo a una señora que se sentaba en un cajón de madera, muy calladita, casi invisible. Tenía una mirada de una tristeza tan profunda, como si hubiera perdido el mundo entero, la esperanza, que estaba casi muerta. De repente explotó dentro de Miguel, más fuerte que nunca. Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo, barriendo el cansancio. «Cerca de las flores. ¿Está segura, señora?», preguntó, la voz alta y llena de una nueva energía. La mujer asintió. «Casi segura, mijo. Se quedaba allí con un pequeño paño en el regazo, vendiendo unos bordados. Váyase por allá, siga el olor de los claveles». Miguel agradeció efusivamente, casi tirando el vaso de agua, y pagó con un billete arrugado, sin siquiera esperar el cambio. Ya no buscaba a ciegas. Tenía un mapa, un destino dentro de ese laberinto.
Se sumergió de nuevo en la multitud, pero ahora ya no era un hombre a la deriva. Era una flecha volando hacia su objetivo. Estaba cerca. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. El camino hacia la sección de las flores fue una peregrinación. Miguel ya no caminaba. Se abría paso, empujando, suavemente, pidiendo permiso, movido por una fuerza que no era suya. La cacofonía del mercado comenzó a cambiar. Los gritos de los carniceros y el ruido de las herramientas siendo reparadas dieron paso a un zumbido más suave. Y entonces, el olor lo golpeó. Una ola dulce y poderosa de claveles, rosas y lirios. Un aroma que contrastaba violentamente con la suciedad y el sudor del resto del lugar. Era el olor de la esperanza, un perfume que lo guiaba hacia el final de su agonía. Estaba entrando en un territorio diferente, un santuario de colores y fragancias en el corazón del caos. Llegó. El área de las flores era, de hecho, una isla de relativa calma. Cubetas y más cubetas de flores de todos los colores imaginables creaban un espectáculo vibrante, un desafío a la fealdad de la pobreza circundante. El ritmo aquí era otro. La gente paseaba, elegía ramos con cuidado. Sus voces eran más bajas. El corazón de Miguel martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra anunciando la batalla final contra la incertidumbre. Sus ojos recorrieron el lugar, buscando frenéticamente. Una señora sentada en un cajón de madera. Era lo único en lo que podía pensar. Repasaba la descripción de la vendedora de jugos, con miedo de haber entendido mal, con miedo de haber alimentado una falsa esperanza. Y entonces la vio, de espaldas, al principio, una figura pequeña, encogida sobre sí misma, sentada en un cajón de naranjas volteado, un poco apartada del flujo principal de compradores, como si quisiera ser invisible. Llevaba un vestido simple y descolorido, y un rebozo raído cubría sus hombros delgados. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un chongo bajo y flojo, exactamente como él lo recordaba. En su regazo, un único paño bordado estaba extendido, una oferta humilde en un mundo de abundancia. La respiración de Miguel se quedó atrapada en su garganta. Fue un golpe de reconocimiento tan fuerte que casi lo derriba. Era su forma de sentarse, la curva de su cuello, pero necesitaba ver su rostro. El miedo a equivocarse era tan grande como la esperanza de tener razón. Comenzó a caminar hacia ella, los pies pesados como plomo. Cada paso era una eternidad. No quería asustarla. No quería que lo viera y entrara en pánico, pensando que era un problema más en su vida ya destrozada. Quería abordar ese momento con la santidad que merecía. ¿Qué habrían hecho 2 meses en la calle con su madrecita? La mujer que le enseñó a ser fuerte, que enfrentó la vida con una sonrisa. ¿Estaría irreconocible? El sonido del mercado, los vendedores, los compradores, todo se disolvió en un zumbido lejano. El universo entero se había reducido a ese pequeño espacio entre él y la mujer sentada en el cajón. Estaba a solo unos pasos de distancia. Dio la vuelta lentamente para poder ver su perfil, su rostro, y entonces se detuvo. Su corazón se detuvo. El tiempo se detuvo. Era ella. Era doña Elena, pero era una versión de ella que la vida y la crueldad habían esculpido. El rostro estaba hundido, la piel estirada sobre los huesos de la cara, marcada por surcos de preocupación y hambre. Sus ojos, esos mismos ojos que antes brillaban con picardía y amor, estaban ahora opacos, vacíos, fijos en un punto distante, como si estuvieran viendo una tragedia que solo ella podía ver. No parecía solo triste, parecía rota. La visión fue como un puñal de hielo atravesando el pecho de Miguel. Se quedó paralizado por un momento que pareció durar una vida entera, ahogado en una ola de emociones contradictorias y violentas. El alivio de haberla encontrado era tan abrumador como el dolor de verla en ese estado. Y debajo de todo, una rabia volcánica contra Javier hervía, amenazando con explotar. En una de sus manos, que descansaba sobre su regazo, sostenía con fuerza una pequeña medalla de metal de la Virgen de Guadalupe, la medalla gastada por el toque constante de sus dedos. Era el último bastión de su fe, la prueba de que, incluso en el fondo del pozo, no se había desconectado de lo sagrado, de la única fuerza que le quedaba. Miguel dio el último paso y se arrodilló frente a ella, sin importarle el suelo sucio del mercado. Su voz salió como un susurro, rota por la emoción, casi inaudible. Madrecita. Su cabeza se levantó lentamente.
sus ojos tardando en enfocar. La palabra pareció viajar una larga distancia hasta alcanzarla. Parpadeó, confundida, como si despertara de una pesadilla. Un rastro de perplejidad cruzó su rostro devastado. ¿Quién era ese hombre arrodillado a sus pies, llamándola por el nombre que pensó que nunca más escucharía con tanto cariño? Entonces, sus ojos se abrieron de par en par. Un brillo de reconocimiento, débil como una vela al viento, se encendió en sus profundidades. Un sonido se escapó de sus labios agrietados, mitad sollozo, mitad suspiro. «Mijo, Miguelito». Su voz era un susurro de hojas secas, frágil y casi irreconocible. Con un esfuerzo tremendo, levantó una mano temblorosa y le tocó el rostro. Sus dedos delgados y helados trazando su mejilla, su barba de varios días, como si quisiera asegurarse de que era de carne y hueso, y no una alucinación provocada por el hambre, y entonces llegaron las lágrimas, silenciosas al principio, luego brotando por su rostro arrugado, lavando meses de dolor y soledad. «Soy yo, mamá. Volví por ti», logró decir Miguel, la garganta cerrada por un nudo de lágrimas que se negaba a derramar. Tomó la mano de ella, esa mano que lo había criado, y la besó con reverencia. Estaba fría, los huesos salientes, todas las palabras de rabia que había ensayado contra su hermano, todas las preguntas sobre cómo y por qué, todo desapareció, nada más importaba. Con delicadeza, tomó los paños bordados de su regazo y los dejó a un lado, junto con la bolsa de regalos inútiles que había cargado como un tonto durante todo el camino. La única cosa de valor en el mundo entero estaba allí, frente a él. Con cuidado, la ayudó a levantarse. Estaba débil. Las piernas le temblaban por la desnutrición y el cansancio acumulado. Pasó su brazo por sus hombros, atrayéndola hacia él, y ella se apoyó con un largo y tembloroso suspiro, como si todo el peso del mundo finalmente se escurriera de su cuerpo. Podía sentir cada hueso de su espalda a través de la tela delgada del vestido. Allí, en medio del bullicioso mercado de la Merced, rodeado de miles de extraños indiferentes, Miguel abrazó a su madre, su pilar, su mundo. La búsqueda había terminado, pero sabía, con una claridad aterradora, que la verdadera batalla apenas comenzaba. La hora del ajuste de cuentas con Javier estaba marcada. El abrazo duró una eternidad y un segundo. Cuando Miguel finalmente la apartó con delicadeza, el mundo real volvió a existir. El ruido del mercado, las miradas curiosas de los transeúntes, la realidad de la situación. No podía dejarla allí, en ese lugar que se había convertido en el escenario de su humillación. Su primera y única prioridad era sacarla de ese ambiente, envolverla en seguridad y dignidad. Con una delicadeza que contrastaba con la furia que sentía, la tomó de la mano. «Vámonos de aquí, mamá», dijo, la voz firme, pero llena de un cariño que ella no había escuchado en mucho tiempo. «Te voy a llevar a un lugar seguro. Nadie nunca más te va a hacer daño». Era una promesa, era un juramento. El camino para salir del laberinto del mercado fue lento y doloroso. Doña Elena estaba débil, sus piernas apenas la sostenían, y se apoyaba pesadamente en el brazo de su hijo. Cada paso era un esfuerzo visible. Esa caminata era un símbolo poderoso. La estaba, literal y figurativamente, guiando fuera de la oscuridad. La gente se abría paso, algunos lanzando miradas de lástima, otros de pura y morbosa curiosidad. Miguel los ignoró a todos, su rostro una máscara impenetrable, sus ojos enfocados únicamente en la mujer frágil a su lado. Sentía una ternura infinita por ella, y al mismo tiempo, una vergüenza abrumadora por lo que su familia se había convertido. El orgullo que sentía al enviar dinero se había convertido en cenizas. La llevó a un pequeño café, lejos del ajetreo, un lugar simple y tranquilo. La sentó en una silla, de cara a la pared para que no tuviera que enfrentar a nadie, y pidió un caldo de pollo bien caliente, un pan de dulce y un té de manzanilla. Cuando llegó la comida, doña Elena solo la miró, como si ya no supiera qué hacer con una comida de verdad. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cuchara. Miguel, con una paciencia infinita, tomó la cuchara y le llevó la primera porción a los labios. El simple acto de ser alimentada, de ser cuidada, pareció romper la represa de su dolor.
Lágrimas silenciosas volvieron a rodar mientras comía. Cada cucharada de caldo caliente un bálsamo para el cuerpo y para el alma. Mientras comía, lentamente, la historia comenzó a salir. No de forma ordenada, sino en fragmentos. Frases rotas que eran ecos de un trauma reciente. Habló de la frialdad de Lorena, la nuera, de sus comentarios maliciosos, de cómo la hacía sentir inútil y vieja. Habló de la debilidad de Javier, de cómo dejó de mirarla a los ojos, de cómo se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa, un extraño obediente a las órdenes de su esposa. «Ya no era mi niño, Miguelito», susurró, la voz llena de un dolor incomprensible. «Era el marido de ella. Y yo era solo un mueble viejo que había que desechar». Describió el día en que la echaron. No hubo gritos, no hubo drama. Fue peor. Fue una conversación fría, casi burocrática, en la cocina. Lorena habló, con Javier a su lado, en silencio, mirando sus propios pies. Dijeron que la casa había sido vendida como parte de un gran negocio y que ella tenía que irse. Le dieron un pequeño fajo de billetes para ayudar en el nuevo comienzo. Un dinero que ella, con la última gota de orgullo que le quedaba, rechazó. Tomó sus pocas cosas, la imagen de la Virgen y los paños que bordaba, y salió sin mirar atrás. La crueldad calculada del acto era lo que más impactaba a Miguel, más que cualquier explosión de ira. Miguel escuchaba cada palabra, su rostro inmóvil, pero por dentro, una tormenta se formaba. La rabia que sentía ya no era un fuego descontrolado, estaba siendo comprimida, forjada en algo sólido, pesado y peligroso. Cada detalle de la humillación de su madre era un martillazo más, endureciendo su propósito. Ahora entendía que el acto de Javier no fue un momento de debilidad, sino una elección consciente, una traición planeada y ejecutada a sangre fría. Mantenía la calma por fuera, por ella, pero por dentro, apretaba los puños con tanta fuerza que las uñas le cortaban la palma de las manos. Al final del relato, doña Elena explicó por qué no buscó a nadie. La vergüenza. La palabra salió como un suspiro de muerte. «Qué vergüenza, mijo, que tu propio hijo te eche a la calle». ¿Con qué cara iba a tocar la puerta de doña Carmen? ¿Qué le iba a decir a su Chema? Las noticias corren. No quería ser la pobrecita, la madre, abandonada. Preferí desaparecer, volverme un fantasma. Al menos como fantasma, todavía tenía mi dignidad. En ese momento, Miguel entendió la profundidad de la herida, que iba mucho más allá del hambre y el frío. Era una herida en el alma, en el honor, en el pilar más sagrado de su cultura. Después de comer y descansar un poco de la vieja luz volvió a los ojos de doña Elena. El calor de la comida y, más importante, la presencia segura de su hijo, eran el mejor de los remedios. Miguel pagó la cuenta y los llevó a una pequeña pensión cercana, un lugar limpio y decente. Consiguió un cuarto, se aseguró de que la cama fuera cómoda y le preparó un baño caliente. Con una reverencia que no sabía que poseía, la cuidó. Le lavó los pies, heridos y callosos por semanas de caminar con zapatos inadecuados. Era una inversión de roles, el hijo cuidando a la madre, un acto de amor puro que buscaba lavar no solo la suciedad del cuerpo, sino la mancha de la deshonra. Cuando ella finalmente se durmió, acurrucada en una cama limpia y segura por primera vez en meses, Miguel se sentó en una silla en el rincón oscuro del cuarto. La adrenalina de la búsqueda había pasado, dejando atrás el peso bruto de la realidad. Se quedó allí, velando su sueño, el suave sonido de su respiración, el único sonido en la habitación. Miraba su rostro sereno y vulnerable, y en su mente, la imagen se superponía a la de la casa arrogante de Javier. La decisión, que antes era un impulso, ahora se solidificó en un plan. Mañana. Mañana volvería a Santa Cecilia. Mañana miraría a su hermano a los ojos. La rabia de Miguel se había transformado. Ya no era el calor explosivo del descubrimiento, sino algo más frío, más denso, más peligroso. Una determinación de acero. Ya no se trataba de venganza, de gritar y romper cosas. Se había convertido en una cuestión de honor, de restaurar el orden natural de las cosas. No era por él, sino por ella, por la mujer que le dio la vida y a quien su hermano le había negado un techo. Recordó la frase que un vecino le dijo a su llegada:
Una frase que resumía todo el horror de la situación. Dejar a la mamá en la calle. Eso no tiene nombre. Mañana, Miguel le daría un nombre a esa atrocidad. El nombre sería Javier. A la mañana siguiente, la luz que entraba por la ventana del cuarto de la pensión parecía diferente, más nítida. Doña Elena aún dormía, un sueño profundo y reparador, el primero en muchos meses. Miguel la observó por un momento, el pecho apretado por un amor protector. No la despertaría. Escribió una nota simple, con la caligrafía un poco temblorosa por la emoción. «Mamá, fui a arreglar un asunto en Santa Cecilia. No te preocupes. Quédate aquí, descansa. Vuelvo pronto. Con amor, tu hijo, Miguel». Dejó a su lado el dinero que le quedaba y salió de puntillas. El viaje en camión de regreso fue lo opuesto a la venida. La angustia y la culpa habían sido reemplazadas por una determinación pesada y silenciosa. Ya no era un hijo buscando a su madre. Era un hombre yendo a cobrar la deuda más sagrada que existía. El camión se detuvo en el mismo punto polvoriento de Santa Cecilia del Valle, pero el pueblo que lo recibió era otro. O quizás él era otro. Esta vez no se detuvo a sentir los olores ni a mirar los recuerdos. Ignoró los saludos y las miradas curiosas de los vecinos. Sus pasos eran firmes, medidos, y tenían un único destino. Cruzó el pueblo en línea recta, como una flecha, hacia la casa nueva de Javier. La noticia de su regreso, y más importante, de que había encontrado a doña Elena, parecía haber viajado más rápido que el camión. Había un silencio tenso en el aire, la gente observando desde sus ventanas, esperando el enfrentamiento que todos sabían que era inevitable. Se paró frente a la casa, el césped verde, el coche del año en la cochera, las ventanas que brillaban al sol. Cada detalle de esa prosperidad era un insulto directo a la imagen de su madre sentada en un cajón de madera. Sin dudarlo, empujó el portón de hierro, forjado, que se abrió con un clic suave, y caminó por la entrada de piedras claras, dejando las marcas de sus botas sucias de lodo. No tocó educadamente. Golpeó la puerta de madera maciza con el puño cerrado. 1, 2, 3 golpes fuertes y rítmicos. Un sonido seco y autoritario que no pedía, sino que exigía una respuesta. La puerta fue abierta, pero no por quien él esperaba. Era Lorena, la esposa de Javier. Estaba vestida con ropa de ciudad, su cabello perfectamente peinado, un maquillaje impecable que no podía ocultar la dureza en sus ojos. Lo miró de arriba a abajo, una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Qué quieres?», preguntó, la voz afilada como un trozo de vidrio, el cuerpo posicionado para bloquear la entrada, como si fuera un vendedor ambulante o un mendigo indeseado que se había atrevido a pisar su tapete de bienvenida. Miguel ni siquiera gastó palabras en ella. Le lanzó una mirada tan fría, tan cargada de desprecio, que ella retrocedió instintivamente. La empujó a un lado con el hombro, sin violencia pero con una fuerza irrefrenable, y entró en la casa. «¡Javier!». Su voz explotó en la sala de estar amplia y aséptica. El eco resonó entre los muebles nuevos y la televisión gigante en la pared, objetos que parecían gritar el precio de la traición. «¿Dónde te escondes, cobarde? Sal y dale la cara a tu hermano». El silencio que siguió fue pesado, cargado de expectación. Javier apareció por un pasillo, el rostro pálido, los ojos desorbitados por el pánico. Estaba más gordo, más flácido de lo que Miguel recordaba. La buena vida lo había ablandado. Intentó componer una expresión de autoridad, de indignación, pero su voz tembló al hablar. «Miguel, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a invadir mi casa de esta manera?». Las palabras salieron débiles, un intento patético de imponerse en un territorio moral que ya había abandonado hacía mucho tiempo. El miedo era visible en cada gesto suyo. Miguel comenzó a caminar lentamente hacia él, como un depredador que acorrala a su presa. «¿Tu casa?», repitió, la voz baja, casi un susurro, lo que la hacía aún más amenazante. «¿A esto le llamas tu casa? Este lugar fue construido con las lágrimas y el hambre de nuestra madre. Puedes dormir tranquilo en este colchón caro, sabiendo que ella dormía en el piso de cemento de un mercado inmundo, cubriéndose con un rebozo raído. Contéstame, Javier. ¿Duermes bien?». No gritaba. Disecaba el alma de su hermano con la precisión de un bisturí. Tartamudeando,
Javier intentó defenderse. Las excusas salieron atropelladas. Una letanía de debilidad. Culpó a la situación, a las presiones de su esposa, a la necesidad de progresar en la vida. Habló del negocio irrechazable, del futuro del pueblo. No podía mirar a Miguel. Sus ojos huían hacia las esquinas de la sala. Tú no entiendes, Miguel. El mundo ha cambiado. Santa Cecilia está creciendo. Era lo correcto. Desde un punto de vista financiero, estoy seguro de que, en el fondo, mamá lo entendería. La mención de su madre fue el detonante. En ese instante, la calma de Miguel se rompió. Avanzó el último paso y agarró a Javier por el cuello de la camisa cara, acercando su rostro al suyo. ¿Entendería? ¿Crees que ella entendería? Gruñó, la furia finalmente desbordándose. Su voz cambió, usando el lenguaje duro de la calle, el lenguaje del honor herido. ¿Qué te pasa, mano? ¿Se te olvidó quién te dio la vida? ¡Qué poca madre! La expresión, más que un insulto, era una sentencia. Era la acusación máxima en su cultura. Un golpe que cuestionaba no sus acciones, sino su propia humanidad. Significaba que no tenía vergüenza, no tenía consideración, no tenía madre en el corazón. Javier se encogió como si le hubieran dado un puñetazo. Las palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier violencia física. Lorena gritó algo, intentando defender a su marido, pero Miguel la silenció con una sola mirada, una mirada de tal desprecio que la hizo callar y retroceder. Soltó a Javier, que se tambaleó hacia atrás, jadeando. Las palabras finales de Miguel no fueron una amenaza, sino un veredicto. La encontré. Está conmigo ahora, a salvo. Pero tú, Javier, tú perdiste. Y no estoy hablando del terreno. Perdiste lo que no tiene precio. Perdiste la bendición de nuestra madre. Y eso, hermano, ni todo el dinero del mundo te lo puede comprar de vuelta. Le dio la espalda a la pareja y salió de la casa, dejando a Javier roto y humillado en medio de su riqueza vacía. Al salir de la casa de Javier, Miguel sintió que el peso del mundo se le quitaba de los hombros. No había alegría en su victoria, solo la sensación sombría de un deber cumplido. Mientras rehacía su camino por las calles de Santa Cecilia, la atmósfera había cambiado. Las miradas curiosas de los vecinos ahora eran de respeto, de aprobación silenciosa. Don Chema estaba en la puerta de su tiendita, como siempre, y cuando Miguel pasó, el viejo comerciante le dedicó un lento y solemne asentimiento de cabeza. Era el veredicto de la comunidad. El honor, a sus ojos, había sido lavado. La fuerza del barrio, que lo acogió en su dolor y le dio la primera pista, ahora lo absolvía en su justa furia. Pasó una última vez frente a lo que había sido su casa. Miró el jardín muerto, la fachada desconchada, el portón oxidado. Una constructora pronto vendría a borrar todo aquello del mapa, pero extrañamente, no le dolió. La casa ya no era su hogar. Entendió, con una claridad que lo sorprendió, que su hogar nunca fueron las paredes de adobe ni el techo de tejas. Su hogar era el olor de la comida de su madre, el sonido de su risa, el calor de su abrazo. Y ese hogar, el verdadero, lo había rescatado. El resto era solo tierra y ladrillos, y estaba listo para dejarlo atrás. El viaje de regreso a la capital fue tranquilo, casi meditativo. La rabia que lo había consumido se había disipado, dejando en su lugar una profunda tristeza, no solo por la traición, sino por la pérdida de su hermano. Recordó la infancia, los dos niños corriendo por los campos, compartiendo secretos y sueños. Javier no era un monstruo, era un hombre débil que se había dejado envenenar por la codicia, que había cambiado el amor eterno de una madre por el brillo pasajero del dinero. Miguel sintió el luto por aquel niño que un día fue su hermano y que ahora ya no existía. Cuando llegó a la pensión, encontró a doña Elena despierta, sentada en una silla cerca de la ventana, mirando el movimiento de la calle. Parecía otra mujer. El baño, la comida y, sobre todo, una noche de sueño sin miedo habían obrado un milagro. Había color en su rostro, y la niebla de desesperación en sus ojos se había disipado, dando paso a una aprensión silenciosa. Se volvió cuando él entró, el corazón estampado en la mirada. «¿Y bien, mijo?», preguntó, la voz suave pero cargada con el peso de la pregunta. Miguel se sentó frente a ella y, con calma, le contó todo. No escatimó los detalles de la debilidad de Javier o la fría ambición de Lorena.
pero narró los hechos sin la furia del día anterior. Habló de la casa nueva, de los muebles caros y del vacío que la llenaba. Describió la confrontación, las palabras exactas que usó, la forma en que su hermano se encogió no con un golpe, sino con la verdad. Al final, simplemente dijo: «Se acabó, mamá. Todo se acabó». Ya no había nada más que decir o hacer con respecto al pasado. Doña Elena escuchó todo en un silencio absoluto, las manos entrelazadas en el regazo, el rostro sereno. Cuando Miguel terminó de hablar, una única lágrima gruesa rodó lentamente por su mejilla arrugada. No era una lágrima de rabia ni de autocompasión, era una lágrima de una tristeza maternal, profunda e inconmensurable. Con la voz entrecortada, susurró las palabras que sellaron el destino de su otro hijo. Pobre Javierito, se perdió en el camino. En ese momento, en su capacidad de sentir todavía compasión por el hijo que la traicionó, doña Elena demostró la fuerza infinita de su espíritu. Fue allí, en ese sencillo cuarto de pensión, donde Miguel tomó la decisión final. No volverían a Santa Cecilia. Ya no había nada para ellos allí, excepto los fantasmas de una vida que ya no existía y los recuerdos de una dolorosa traición. Todavía tenía la mayor parte del dinero que había juntado en los 5 años de trabajo en el norte. El dinero que debía remodelar la vieja casa ahora tendría un propósito mucho más noble: construir una nueva vida, desde cero, sobre cimientos más fuertes. Compartió su plan con su madre. Encontrarían un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de la ciudad, un lugar con una cocina donde pudiera volver a hacer sus milagros culinarios, quizás con un pequeño balcón donde pudiera tener sus macetas de geranios y rosales. Un nuevo comienzo. Solo los dos, contra el mundo si fuera necesario. Un nuevo hogar, no para huir del pasado, sino para construir un futuro donde la paz y el respeto fueran las únicas reglas. Un lugar para restaurar su pequeño y valioso universo. Doña Elena miró a su hijo, al hombre fuerte y honorable en el que se había convertido. Y entonces, por primera vez en muchos meses, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Era una sonrisa frágil, tímida, pero absolutamente real. La idea de un nuevo hogar, un lugar donde pudiera sentirse útil, cuidada, y sobre todo, donde pudiera volver a ser simplemente una madre, era el regalo más precioso que podía recibir. «A donde tú vayas voy yo, mijo», dijo, poniendo su mano sobre la de Mo. El vínculo estaba rehecho, más fuerte que nunca. La historia de ellos no terminó con la derrota de un villano, sino con la victoria silenciosa y poderosa del amor y del honor. La escena final no fue de venganza, sino de esperanza. Madre e hijo, días después, caminando juntos por una calle soleada, mirando los anuncios de alquiler en las ventanas. El dinero de la venta del terreno, el motivo de todo el dolor, estaba en manos de Javier, pero era un dinero maldito, sin valor. Miguel y Elena habían entendido que la verdadera riqueza nunca estuvo en la tierra ni en las paredes. La verdadera y única fortuna era el respeto, el amor y, sobre todo, la bendición de la madre, una bendición que Miguel reconquistó con su devoción y que Javier perdió para siempre. El orden natural del mundo, para ellos, estaba finalmente restaurado. Ahora que has visto esta increíble historia de superación y restauración del honor, recuerda, tu fuerza más verdadera reside en tus valores y en el amor que proteges. Así como Miguel luchó no por venganza, sino por dignidad, tú también puedes enfrentar tus mayores desafíos manteniéndote fiel a lo que es más importante. ¿Alguna vez has tenido que luchar para defender el honor de tu familia o tus principios? ¿Cómo te ayudaron la lealtad y el amor a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Inspirémonos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que puedan transformar tu viaje de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de resiliencia que fortalecerá tu coraje y tu determinación. Fue un placer compartir este viaje contigo. Que el coraje, el honor y la fuerza del amor familiar te acompañen siempre. Hasta el próximo video.